The Conjuring es una película de terror sobrenatural estrenada en 2013 que combina elementos de suspense, misterio y horror psicológico para contar una historia basada en los supuestos casos investigados por los reconocidos demonólogos Ed y Lorraine Warren. La película no depende únicamente de los sobresaltos o de los efectos especiales para generar miedo, sino que construye una atmósfera inquietante en la que la tensión aumenta de forma gradual. A medida que avanza la historia, el espectador descubre que el verdadero horror no proviene solamente de la presencia de espíritus malignos, sino también de la manera en que afectan emocional y psicológicamente a una familia completamente indefensa. La narrativa se desarrolla con un ritmo constante, permitiendo que cada descubrimiento incremente el misterio hasta desembocar en un intenso enfrentamiento entre el bien y el mal. La película comienza varios años antes de los acontecimientos principales. Ed y Lorraine Warren, investigadores especializados en fenómenos paranormales, son presentados mientras analizan un extraño caso relacionado con una muñeca llamada Annabelle. Una joven estudiante y su compañera de apartamento explican que comenzaron a experimentar sucesos inexplicables después de aceptar una muñeca antigua como regalo. Al principio creen que el espíritu de una niña fallecida intenta comunicarse con ellas, pero los Warren descubren que en realidad un demonio utiliza la muñeca como medio para manipular a las víctimas. Durante esta introducción, la película establece las reglas del universo sobrenatural y demuestra la experiencia de los investigadores enfrentando entidades malignas. Después de esta introducción, la historia cambia completamente de escenario y se centra en la familia Perron. Roger y Carolyn Perron deciden mudarse junto a sus 5 hijas a una gran casa rural ubicada en una zona aislada. La vivienda parece perfecta para comenzar una nueva etapa de sus vidas. Es amplia, tranquila y ofrece suficiente espacio para toda la familia. Al principio, todos muestran entusiasmo por explorar cada habitación y adaptarse a su nuevo hogar, sin imaginar que el lugar esconde un oscuro pasado. Desde el primer día comienzan a ocurrir pequeños acontecimientos extraños. El perro de la familia se niega rotundamente a entrar en la casa, permaneciendo inmóvil frente a la entrada sin importar cuánto intenten convencerlo. Este comportamiento llama la atención porque los animales suelen percibir estímulos que los seres humanos no detectan fácilmente. Poco después, todas las personas de la casa descubren que los relojes se detienen exactamente a las 3:07 de la madrugada, una hora que posteriormente adquiere un significado muy importante dentro de la historia. Carolyn también empieza a notar que aparecen moretones en distintas partes de su cuerpo sin recordar haberse golpeado. Al principio intenta encontrar una explicación racional, pensando que quizás se lastimó mientras organizaba la mudanza. Sin embargo, conforme pasan los días, las marcas aumentan y resultan cada vez más difíciles de justificar. Las niñas también comienzan a experimentar fenómenos inquietantes. Algunas escuchan ruidos procedentes de lugares donde aparentemente no hay nadie. Otras afirman sentir la presencia de personas invisibles observándolas durante la noche. Inicialmente, los padres consideran que sus hijas simplemente están nerviosas por vivir en una casa nueva, pero los sucesos continúan intensificándose. Una de las habitaciones más misteriosas resulta ser el sótano. Durante la mudanza, Carolyn descubre accidentalmente una entrada oculta que conduce a ese espacio subterráneo. El lugar permanece completamente oscuro, lleno de objetos antiguos y rodeado por una atmósfera incómoda que genera inquietud desde el primer momento. Aunque aparentemente no ocurre nada extraordinario, el sótano se convierte rápidamente en uno de los escenarios más importantes de la película. La tensión aumenta cuando una de las hijas comienza a hablar sobre un supuesto amigo imaginario. La niña asegura que una presencia permanece constantemente cerca de ella. Aunque para los adultos podría tratarse simplemente de la imaginación infantil, la forma en que describe a esta entidad resulta cada vez más perturbadora. Las noches se vuelven especialmente difíciles para toda la familia. Son frecuentes los golpes provenientes de las paredes, puertas que se abren solas y sonidos inexplicables que recorren la casa. Lo más inquietante es que los fenómenos parecen dirigirse específicamente hacia Carolyn y sus hijas, mientras Roger permanece muchas veces ausente debido a su trabajo.
En una de las escenas más recordadas, una de las niñas juega al escondite dentro de la enorme vivienda. Durante el juego cree escuchar a alguien llamándola desde diferentes habitaciones. Mientras busca a sus hermanas, descubre que unas manos invisibles emergen de un armario oscuro intentando llamar su atención mediante aplausos. Sin embargo, cuando abre la puerta, no encuentra absolutamente a nadie. Caroline empieza a comprender que los acontecimientos ya no pueden explicarse racionalmente. La situación afecta profundamente la estabilidad emocional de toda la familia. Las niñas tienen miedo de dormir solas y comienzan a sufrir constantes pesadillas. Roger intenta mantener la calma para proteger a sus hijas, aunque también empieza a sospechar que algo extraño ocurre realmente dentro de la casa. Desesperada, Caroline asiste a una conferencia impartida por Ed y Lorraine Warren sobre investigaciones paranormales. Al finalizar la presentación, se acerca a ellos para explicar detalladamente todo lo que está sucediendo en su hogar. Aunque los Warren han investigado numerosos casos similares, perciben inmediatamente que esta situación parece especialmente grave. Ed y Lorraine aceptan visitar la casa para realizar una primera evaluación. Desde el instante en que Lorraine entra en la propiedad, comienza a percibir una intensa presencia sobrenatural. Gracias a sus habilidades de clarividencia, experimenta sensaciones relacionadas con acontecimientos violentos ocurridos muchos años atrás. Los investigadores realizan un recorrido completo por la vivienda observando cuidadosamente cada habitación. Detectan diversas señales que indican la posible presencia de una entidad extremadamente poderosa. Ed explica a la familia que existen diferentes tipos de manifestaciones paranormales. Algunas corresponden simplemente a espíritus humanos atrapados entre ambos mundos, mientras que otras pueden estar relacionadas con demonios cuyo objetivo consiste en destruir física y espiritualmente a sus víctimas. Después de analizar la situación, los Warren deciden iniciar una investigación formal. Instalan cámaras fotográficas automáticas, equipos de grabación de sonido y diversos instrumentos destinados a registrar cualquier actividad paranormal. También invitan a varios colaboradores especializados para ayudar durante la vigilancia nocturna. Mientras tanto, Lorraine continúa explorando la historia de la propiedad. Poco a poco descubre que la tierra donde fue construida la casa posee un pasado extremadamente oscuro. A lo largo de los siglos ocurrieron múltiples tragedias relacionadas con muertes violentas, suicidios y desapariciones misteriosas. La investigación histórica conduce finalmente al descubrimiento de Bathsheba Sherman, una mujer acusada de practicar brujería durante el siglo XIX. Según antiguos testimonios, Bathsheba realizó un ritual satánico en el que sacrificó a su propio hijo como ofrenda a fuerzas demoníacas. Antes de morir, lanzó una maldición sobre toda la propiedad, prometiendo destruir a cualquiera que intentara vivir allí. Lorraine comprende que Bathsheba no permanece simplemente como un fantasma. Su espíritu parece haberse transformado en una poderosa entidad demoníaca capaz de manipular emocionalmente a las personas hasta llevarlas a cometer actos terribles. Los fenómenos sobrenaturales aumentan rápidamente de intensidad. Los objetos comienzan a moverse violentamente por sí solos. Puertas y ventanas se abren con fuerza. Extrañas figuras aparecen brevemente en distintos rincones de la casa antes de desaparecer. Incluso los equipos de grabación logran captar movimientos imposibles de explicar. Durante una de las vigilias nocturnas ocurre uno de los momentos más aterradores. Las cámaras registran movimientos repentinos mientras fuertes golpes sacuden toda la vivienda. Lorraine intenta localizar el origen de la actividad paranormal y termina encontrándose cara a cara con una aterradora aparición que confirma definitivamente la presencia del demonio. A medida que avanza la investigación, Caroline comienza a comportarse de manera extraña. Su personalidad cambia gradualmente. Se muestra cada vez más agresiva, distante y emocionalmente inestable. Los Warren sospechan que Bathsheba intenta poseerla para utilizarla como instrumento contra sus propias hijas. Ed explica que las entidades demoníacas suelen seguir un proceso específico. Primero infestan un lugar, luego generan fenómenos para sembrar miedo,
posteriormente oprimen psicológicamente a las víctimas y finalmente intentan poseer completamente a la persona más vulnerable. El comportamiento de Caroline confirma que la situación ha alcanzado precisamente esa última etapa. La influencia demoníaca se vuelve cada vez más fuerte, poniendo en grave peligro a toda la familia. Mientras tanto, Roger mantiene ciertas dudas sobre permitir un exorcismo. Como este procedimiento requiere autorización religiosa y representa un enorme riesgo físico para la persona poseída, los Warren deben reunir suficientes pruebas antes de solicitar oficialmente la intervención de la Iglesia. Sin embargo, los acontecimientos se aceleran inesperadamente. Caroline desaparece durante unos momentos y posteriormente intenta llevar a una de sus hijas hacia una zona peligrosa de la casa. Resulta evidente que el demonio ya controla gran parte de su voluntad. Ante la urgencia de la situación, Ed comprende que no existe tiempo suficiente para esperar la autorización formal. Decide realizar personalmente un ritual de exorcismo con el objetivo de liberar a Caroline antes de que la posesión se vuelva irreversible. La escena final constituye el momento de mayor intensidad emocional de toda la película. Caroline lucha desesperadamente contra la influencia demoníaca mientras Bathsheba intenta conservar el control absoluto sobre su mente. Durante el ritual, la casa parece reaccionar violentamente. Los muebles se mueven, las ventanas estallan y la fuerza sobrenatural demuestra todo su poder. Lorraine desempeña un papel fundamental durante este enfrentamiento. Utilizando su sensibilidad paranormal, intenta llegar emocionalmente hasta Caroline recordándole los momentos más felices vividos junto a su familia. Estas memorias representan el vínculo que todavía mantiene unida a su verdadera personalidad. El demonio intenta resistirse utilizando toda su fuerza para destruir tanto a los Warren como a los Perron. Sin embargo, el amor que Caroline siente por sus hijas termina convirtiéndose en el elemento decisivo que le permite recuperar el control sobre sí misma. Finalmente, el exorcismo logra expulsar a Bathsheba del cuerpo de Caroline. La entidad pierde completamente su influencia sobre la familia y la casa recupera la tranquilidad después de semanas de terror constante. La dirección mantiene un ritmo pausado que permite construir gradualmente la tensión. En lugar de depender únicamente de sobresaltos repentinos, la película genera inquietud mediante silencios prolongados, movimientos lentos de cámara y una atmósfera opresiva que hace sentir al espectador constantemente vigilado. En conjunto, The Conjuring desarrolla una historia donde el terror sobrenatural se combina con el drama familiar y el suspense psicológico. La evolución de los acontecimientos transforma una tranquila mudanza en una desesperada lucha por la supervivencia, mostrando cómo una presencia demoníaca puede destruir progresivamente la estabilidad emocional de una familia. Gracias a su narrativa sólida, personajes bien construidos y una atmósfera inquietante que aumenta escena tras escena, la película se consolidó como una de las producciones de terror más influyentes y recordadas del siglo XXI. Uno de los mayores motivos por los que The Conjuring logró convertirse en una de las películas de terror más exitosas del siglo XXI fue la calidad de su reparto. Aunque la historia depende en gran medida de la atmósfera, la dirección y los efectos sonoros, el verdadero impacto emocional proviene de las interpretaciones de sus actores. Cada integrante del elenco consigue transmitir miedo, desesperación, esperanza y vulnerabilidad de una manera muy natural, permitiendo que el espectador conecte con los personajes desde el comienzo de la película. A diferencia de muchas producciones de terror donde los protagonistas únicamente reaccionan ante los sustos, en The Conjuring cada personaje posee una personalidad bien desarrollada y una función específica dentro de la narrativa. El personaje principal masculino es Ed Warren, interpretado por Patrick Wilson. Desde su primera aparición, Wilson presenta a Ed como un hombre tranquilo, inteligente y profundamente comprometido con ayudar a las personas afectadas por fenómenos paranormales. Su actuación evita convertir al personaje en un héroe exagerado. En cambio, muestra a un investigador que comprende perfectamente los riesgos de cada caso y que nunca actúa impulsivamente. Esta serenidad transmite confianza tanto a los personajes de la historia como al público. Patrick Wilson consigue equilibrar varios aspectos de la personalidad de Ed Warren.
Por un lado es un demonólogo experimentado con amplios conocimientos sobre rituales religiosos, historia del ocultismo y fenómenos sobrenaturales. Por otro lado es un esposo cariñoso y un padre responsable que constantemente demuestra preocupación por la seguridad de su familia. Esa dualidad convierte al personaje en alguien mucho más humano y cercano. Durante las escenas de investigación, Wilson interpreta a Ed como un profesional muy metódico. Observa cuidadosamente cada detalle antes de sacar conclusiones. Nunca intenta impresionar mediante demostraciones exageradas de valentía. Al contrario, transmite constantemente la idea de que enfrentarse a entidades demoníacas requiere paciencia, disciplina y preparación. En los momentos de mayor tensión emocional, especialmente durante el exorcismo final, Patrick Wilson demuestra una gran capacidad para expresar determinación sin perder el control del personaje. Aunque Ed siente miedo, nunca permite que ese temor afecte su responsabilidad de proteger a la familia Perron. Esa firmeza constituye uno de los rasgos más importantes del personaje. La protagonista femenina es Lorraine Warren, interpretada por Dara Farmiga. Su actuación representa uno de los pilares fundamentales de toda la película. Lorraine posee habilidades psíquicas que le permiten percibir la presencia de espíritus y experimentar visiones relacionadas con acontecimientos del pasado. Farmiga logra interpretar estas capacidades sobrenaturales con enorme naturalidad, evitando cualquier exageración teatral. Uno de los mayores logros de Vera Farmiga consiste en transmitir emociones intensas mediante expresiones muy sutiles. Muchas veces basta un pequeño cambio en su mirada para que el espectador comprenda que Lorraine está percibiendo algo aterrador que los demás personajes todavía no pueden ver. La relación entre Lorraine y Ed constituye otro de los aspectos más sólidos de la película. Ambos personajes trabajan juntos como un verdadero equipo. Ninguno intenta eclipsar al otro. Mientras Ed aporta conocimientos técnicos y experiencia práctica, Lorraine ofrece sensibilidad espiritual e intuición. Patrick Wilson y Dara Farmiga desarrollan una excelente química que hace completamente creíble su matrimonio. Lorraine también representa el lado más vulnerable de la historia. Cada vez que utiliza sus habilidades psíquicas, queda expuesta emocionalmente a las entidades malignas. Vera Farmiga consigue mostrar perfectamente el enorme desgaste psicológico que supone enfrentarse constantemente a fuerzas sobrenaturales. No presenta a una mujer invencible, sino a alguien que sacrifica parte de su bienestar para ayudar a otras personas. Durante la investigación de la casa de los Perron, Lorraine experimenta varias visiones extremadamente perturbadoras. En estas escenas, Farmiga transmite miedo, tristeza y compasión simultáneamente. Gracias a su interpretación, el espectador comprende que cada visión representa una experiencia emocional muy dolorosa para el personaje. Otro papel fundamental corresponde a Carolyn Perron, interpretada por Lili Taylor. Su personaje experimenta probablemente la transformación psicológica más compleja de toda la película. Al comienzo aparece como una madre amorosa que intenta construir un hogar feliz para sus 5 hijas. Conforme avanza la historia, la influencia demoníaca modifica lentamente su comportamiento hasta convertirla prácticamente en otra persona. Lili Taylor realiza una actuación extraordinaria durante este proceso. Inicialmente transmite calidez, paciencia y afecto hacia su familia. Poco a poco introduce pequeños cambios en su lenguaje corporal, tono de voz y expresiones faciales que reflejan la creciente influencia del demonio. La transformación ocurre gradualmente, permitiendo que el espectador observe cómo Carolyn pierde lentamente el control sobre sí misma. Uno de los momentos más difíciles para cualquier actor consiste en interpretar una posesión demoníaca sin caer en exageraciones poco creíbles. Lili Taylor consigue mantener un excelente equilibrio entre la violencia física propia de la posesión y la humanidad que todavía permanece oculta dentro del personaje. Gracias a ello, el público nunca deja de sentir compasión por Carolyn incluso durante sus acciones más peligrosas. El esposo de Carolyn es Roger Perron, interpretado por Ron Livingston. Su personaje representa al padre de familia que intenta mantener la estabilidad mientras observa cómo todo aquello que conoce comienza a derrumbarse.
Livingston interpreta muy bien la evolución emocional de Roger, quien pasa gradualmente del escepticismo inicial a la desesperación absoluta. Roger intenta constantemente encontrar explicaciones racionales para todo lo que ocurre dentro de la casa. Como ocurre con muchas personas enfrentadas a situaciones inexplicables, primero atribuye los fenómenos a problemas normales relacionados con una vivienda antigua. Sin embargo, conforme presencia acontecimientos imposibles de justificar, acepta finalmente que necesita ayuda. Ron Livingston aporta una interpretación contenida que resulta muy efectiva. En lugar de reaccionar exageradamente ante cada fenómeno paranormal, construye un personaje que intenta proteger emocionalmente a su familia incluso cuando él mismo siente un profundo miedo. Las 5 hijas de la familia Perron también desempeñan un papel muy importante dentro de la historia. Cada una posee una personalidad diferente que contribuye a enriquecer la dinámica familiar. Joy King interpreta a Christine Tarrant. Su personaje protagoniza varias de las escenas más aterradoras de la película. King consigue transmitir el miedo infantil de manera muy natural, evitando caer en actuaciones artificiales. Sus reacciones frente a las presencias sobrenaturales resultan completamente convincentes. Una de las escenas más recordadas es aquella donde Christine percibe una presencia detrás de la puerta de su habitación. Joy King expresa el terror mediante pequeños gestos y una creciente tensión emocional que aumenta considerablemente la intensidad de la secuencia. Mackenzie Foy interpreta a Sandy Tarrant. Aunque era muy joven durante el rodaje, ofrece una actuación sorprendentemente madura. Cindy desarrolla una conexión especial con algunos de los fenómenos paranormales presentes en la casa. Mackenzie Foy consigue transmitir inocencia y vulnerabilidad sin exagerar las emociones. Muchas de las escenas donde Cindy habla sobre las presencias invisibles funcionan precisamente gracias a la naturalidad de la actriz. El público percibe que la niña realmente cree lo que está viendo, aumentando así la credibilidad de toda la historia. Stanley Kaskel interpreta a Andrea Perron, la hija mayor. Andrea asume progresivamente ciertas responsabilidades dentro de la familia mientras sus padres enfrentan la creciente amenaza sobrenatural. Kaskel refleja adecuadamente el conflicto entre proteger a sus hermanas menores y manejar su propio miedo. Ailey M.C. Farland interpreta a Nancy Tarrant. Su personaje participa activamente en numerosos acontecimientos paranormales y representa otra de las víctimas directas de la influencia demoníaca. M.C. Farland aporta una interpretación equilibrada que contribuye al realismo de la familia. Kila Diver interpreta a April Tarrant, la hija menor. Su personaje establece una aparente amistad con una presencia invisible antes de comprender la verdadera naturaleza de la entidad. La actuación de Diver transmite perfectamente la inocencia infantil que posteriormente se transforma en miedo. Uno de los mayores logros del reparto infantil consiste en la excelente interacción entre las 5 hermanas. Sus conversaciones, juegos y discusiones resultan completamente naturales, creando la sensación de observar una auténtica familia. Este realismo fortalece considerablemente el impacto emocional cuando comienzan los fenómenos paranormales. Otro personaje importante es Drew Thomas, uno de los asistentes de los Warren, interpretado por John Brotherton. Drew participa en la instalación del equipo de investigación y ayuda a registrar las manifestaciones sobrenaturales. Aunque su papel no ocupa demasiado tiempo en pantalla, representa el componente técnico de la investigación paranormal. Steve Coulter interpreta al padre Gordon, sacerdote relacionado con la iglesia que mantiene contacto con los Warren. Su personaje simboliza el vínculo entre las investigaciones paranormales y la autoridad religiosa necesaria para autorizar determinados rituales. La actuación de Steve Coulter transmite serenidad y prudencia. Su personaje nunca toma decisiones precipitadas y representa la posición institucional frente a los acontecimientos sobrenaturales. Sterling Herins interpreta a Judy Warren, la hija de Eddie Lorraine. Aunque aparece durante pocas escenas, su personaje desempeña una función importante al mostrar el lado familiar de los protagonistas. Gracias a Judy, el espectador comprende que los Warren también arriesgan constantemente la seguridad de su propia familia debido a su trabajo.
Sterling Herins interpreta a una niña inteligente y muy unida emocionalmente a sus padres. Las escenas familiares ayudan a equilibrar la intensidad del terror, mostrando que Ed y Lorraine llevan una vida relativamente normal cuando no están investigando casos paranormales. La película también incluye el personaje de Bathsheba Sherman, la principal entidad maligna responsable de los acontecimientos. Aunque aparece durante pocos momentos de manera visible, su presencia domina prácticamente toda la narrativa. El diseño físico del personaje se apoya tanto en la actuación como en maquillaje, prótesis e iluminación. Bathsheba debía transmitir una apariencia profundamente inquietante sin depender exclusivamente de efectos digitales. Su aspecto envejecido, los movimientos lentos y las expresiones faciales contribuyen a crear una figura realmente aterradora. Uno de los aspectos más interesantes del reparto es que ninguno de los actores intenta exagerar constantemente las emociones. El director James Wan prefirió interpretaciones contenidas que aumentan el realismo de la historia. Precisamente por esa razón, cuando los personajes finalmente reaccionan con desesperación, el impacto emocional resulta mucho mayor. La química entre Patrick Wilson y Vera Farmiga merece una mención especial. Ambos construyen una relación matrimonial basada en el respeto mutuo, la confianza y la colaboración constante. Nunca existe competencia entre ellos por ocupar el protagonismo. Cada uno aporta cualidades diferentes que complementan perfectamente el trabajo del otro. Esta excelente relación permitió que ambos actores continuaran interpretando a Ed y Lorraine Warren en varias películas posteriores del universo cinematográfico de The Conjuring. Su trabajo fue tan bien recibido por el público que terminaron convirtiéndose en el rostro principal de toda la franquicia. Otro aspecto destacable es el equilibrio entre actores experimentados y jóvenes intérpretes. Patrick Wilson, Vera Farmiga, Lili Taylor y Ron Livingston aportan una enorme experiencia profesional que ayuda a sostener las escenas más complejas emocionalmente. Al mismo tiempo, las jóvenes actrices que interpretan a las hijas Perron ofrecen actuaciones muy naturales que enriquecen la dinámica familiar. James Wan también supo aprovechar las fortalezas individuales de cada actor. Muchas escenas se desarrollan mediante silencios, miradas y pequeños gestos en lugar de largos diálogos. Esto exige un alto nivel interpretativo, ya que las emociones deben transmitirse principalmente mediante la expresión corporal. La dirección de actores mantiene una notable coherencia durante toda la película. Incluso los personajes secundarios reaccionan de forma creíble ante los fenómenos paranormales. Nadie actúa de manera absurda únicamente para facilitar el avance del argumento, algo que suele ser un problema frecuente en muchas películas de terror. En términos generales, el reparto consigue que el espectador se preocupe genuinamente por el destino de los personajes. Esa conexión emocional constituye uno de los mayores logros de la película, ya que el terror resulta mucho más efectivo cuando el público siente empatía hacia quienes enfrentan el peligro. En conclusión, el elenco de The Conjuring desempeña un papel fundamental en el enorme éxito de la película. Patrick Wilson construye un Ed Warren sereno, inteligente y protector. Vera Farmiga ofrece una extraordinaria interpretación de Lorraine Warren llena de sensibilidad y fortaleza emocional. Lili Taylor desarrolla una compleja transformación psicológica como Carolyn Perron. Ron Livingston aporta realismo como el padre de familia desesperado. Y las jóvenes actrices que interpretan a las hijas Perron consiguen representar el miedo infantil con gran naturalidad. Junto con un sólido reparto de apoyo y una excelente dirección de actores por parte de James Wan, estas interpretaciones convierten a The Conjuring en una de las películas de terror mejor actuadas de las últimas décadas, demostrando que el verdadero miedo no depende únicamente de los efectos especiales, sino también de personajes convincentes con los que el público puede identificarse. Sin embargo, los acontecimientos se aceleran inesperadamente. Carolyn desaparece durante unos momentos y posteriormente intenta llevar a una de sus hijas hacia una zona peligrosa de la casa. Resulta evidente que el demonio ya controla gran parte de su voluntad. Ante la urgencia de la situación, Ed comprende que no existe tiempo suficiente para esperar la autorización formal.
decide realizar personalmente un ritual de exorcismo con el objetivo de liberar a Caroline antes de que la posesión se vuelva irreversible. La escena final constituye el momento de mayor intensidad emocional de toda la película. Caroline lucha desesperadamente contra la influencia demoníaca mientras Bathsheba intenta conservar el control absoluto sobre su mente. Durante el ritual, la casa parece reaccionar violentamente. Uno de los aspectos más interesantes de The Conjuring es que logró convertirse en una de las películas de terror más exitosas de su generación sin depender excesivamente de los efectos visuales generados por computadora. En una época en la que muchas producciones de terror utilizaban una enorme cantidad de CGI para representar fantasmas, demonios y fenómenos sobrenaturales, el director James Wan decidió seguir un camino completamente diferente. Su objetivo era crear miedo utilizando la atmósfera, la iluminación, el sonido, la actuación y los efectos prácticos antes que los efectos digitales. Gracias a esta filosofía, la película consiguió una sensación de realismo que todavía hoy continúa impresionando a los espectadores. Desde el inicio de la producción, James Wan explicó que deseaba recuperar el estilo clásico de las películas de terror de las décadas de 1970 y 1980. En aquellas producciones, los efectos especiales existían para apoyar la historia y no para convertirse en el centro del espectáculo. Por esa razón, The Conjuring utiliza el CGI únicamente cuando resulta absolutamente necesario. La mayor parte de los fenómenos paranormales fueron realizados mediante técnicas tradicionales que permiten que los actores interactúen directamente con los objetos y el entorno. Esta decisión tuvo una enorme influencia en la experiencia del público. Cuando los personajes reaccionan frente a una puerta que se mueve sola o a una silla que cambia de posición, los actores realmente estaban observando objetos físicos desplazándose durante el rodaje. Esto hace que sus expresiones resulten mucho más naturales que si únicamente hubieran imaginado el efecto frente a una pantalla verde. Uno de los pilares fundamentales de los efectos visuales de la película fue el uso de efectos mecánicos. Numerosos elementos del escenario fueron construidos especialmente para permitir movimientos controlados desde fuera de cámara. Puertas, ventanas, armarios, muebles y lámparas podían abrirse, cerrarse o desplazarse mediante complejos sistemas ocultos de cables, motores y poleas. Por ejemplo, muchas puertas aparentemente embrujadas fueron manipuladas por técnicos escondidos detrás de las paredes o bajo el suelo del decorado. Gracias a este sistema, las puertas podían cerrarse lentamente, abrirse con violencia o detenerse en posiciones específicas exactamente cuando la escena lo requería. Las ventanas también incorporaban mecanismos especiales. Algunas podían vibrar suavemente para sugerir la presencia de una fuerza invisible, mientras que otras estaban diseñadas para abrirse repentinamente durante los momentos de mayor tensión. Al tratarse de efectos físicos reales, la interacción con la luz y las sombras resultaba completamente natural. Los muebles desempeñan igualmente un papel importante dentro del terror de la película. Varias sillas, mesas y objetos decorativos fueron preparados para desplazarse mediante mecanismos ocultos. Aunque posteriormente algunas pequeñas imperfecciones fueron eliminadas digitalmente, el movimiento principal siempre era real. Uno de los elementos más recordados es el juego infantil de las palmadas. Durante esta secuencia, unas manos aparecen brevemente detrás de un armario oscuro. En lugar de crear completamente las manos mediante CGI, se utilizaron actores y maquillaje práctico cuidadosamente iluminados para conseguir una apariencia mucho más inquietante. La oscuridad del escenario ayudó a ocultar las limitaciones técnicas y aumentó la sensación de misterio. Otro aspecto muy importante fue el diseño de producción. La casa donde transcurre la mayor parte de la historia fue concebida para convertirse prácticamente en un personaje adicional. Los pasillos estrechos, las habitaciones oscuras, las escaleras antiguas y los largos corredores crean constantemente oportunidades para introducir pequeños efectos visuales sin necesidad de recurrir a imágenes digitales complejas. El trabajo de iluminación también forma parte esencial de los efectos visuales. James Wan decidió utilizar una iluminación muy controlada, basada principalmente en lámparas antiguas, velas y luz natural.
Esta elección permitió ocultar muchos mecanismos prácticos mientras reforzaba la atmósfera inquietante de la película. La fotografía evita mostrar claramente a las entidades sobrenaturales durante gran parte del metraje. En lugar de revelar inmediatamente al demonio, la cámara utiliza sombras, siluetas y movimientos parciales que obligan al espectador a completar mentalmente aquello que apenas logra distinguir. Este recurso psicológico resulta mucho más efectivo que presentar constantemente criaturas completamente digitales. El CGI aparece principalmente para eliminar elementos técnicos utilizados durante el rodaje. Los cables que movían objetos, los sistemas de soporte y algunos mecanismos visibles fueron borrados digitalmente durante la postproducción. Este tipo de efectos invisibles suele pasar completamente desapercibido para el público, pero representa una parte muy importante del trabajo realizado por los artistas digitales. Las escenas donde aparecen presencias fantasmales también combinan técnicas tradicionales con retoques digitales muy discretos. En muchas ocasiones, los actores caracterizados como espíritus fueron filmados físicamente utilizando maquillaje especializado. Posteriormente, pequeños ajustes digitales modificaban ligeramente la transparencia, el contraste o ciertos movimientos para incrementar la sensación sobrenatural. Uno de los mayores retos visuales fue representar a Bathsheba Sherman. El personaje debía transmitir una apariencia profundamente perturbadora sin parecer una criatura completamente artificial. Para lograrlo, el departamento de maquillaje realizó un trabajo extremadamente detallado utilizando prótesis faciales, envejecimiento, lentes de contacto especiales y un complejo diseño del cabello. El maquillaje prostético permitió modificar considerablemente el rostro de la actriz sin impedir completamente sus expresiones faciales. Este equilibrio resulta fundamental en una película de terror, ya que el público necesita percibir emociones incluso bajo capas de maquillaje. Después del rodaje, el departamento de efectos visuales añadió pequeños detalles digitales sobre la apariencia de Bathsheba. Se realizaron ligeras correcciones relacionadas con el color de la piel, la oscuridad alrededor de los ojos y algunos movimientos sutiles imposibles de conseguir únicamente mediante maquillaje tradicional. Las escenas de posesión demoníaca representan otro excelente ejemplo del equilibrio entre actuación y efectos visuales. Lili Taylor interpreta la transformación de Carolyn Tarrant principalmente mediante lenguaje corporal, expresiones faciales y cambios en la voz. Los efectos digitales únicamente complementan esta actuación añadiendo pequeños detalles como alteraciones en los ojos, sombras o movimientos imposibles durante determinados momentos. Este enfoque permite que el espectador mantenga siempre la sensación de estar observando a una persona real en lugar de una creación completamente generada por computadora. Precisamente por ello, las escenas de posesión resultan mucho más impactantes emocionalmente. Otro elemento importante fue la utilización de efectos atmosféricos reales. Gran parte del humo, la niebla y las partículas visibles dentro de la casa fueron creados físicamente durante el rodaje utilizando máquinas especiales. Estos elementos ayudan enormemente a construir profundidad visual y proporcionan una textura mucho más natural que la generada completamente mediante CGI. La interacción entre la luz y el humo crea constantemente figuras ambiguas que aumentan la sensación de que algo se mueve entre las sombras. Muchas veces el espectador cree percibir siluetas donde realmente solo existe una combinación cuidadosamente diseñada de iluminación y efectos atmosféricos. Las escaleras representan otro escenario donde los efectos visuales desempeñan un papel importante. Varias secuencias utilizan pequeños movimientos de cámara combinados con iluminación cambiante para sugerir la presencia de fuerzas invisibles. Posteriormente, algunos elementos digitales intensifican discretamente el efecto sin llamar la atención sobre sí mismos. Las fotografías utilizadas por los Warren también recibieron tratamiento digital. Algunas imágenes muestran pequeñas alteraciones relacionadas con sombras, movimientos o figuras apenas visibles. Estos detalles fueron añadidos cuidadosamente durante la postproducción para aumentar el misterio sin resultar demasiado evidentes. Los reflejos en espejos y ventanas representan otro aspecto interesante del trabajo de efectos visuales.
Varias escenas utilizan reflejos modificados digitalmente para insinuar presencias sobrenaturales que desaparecen casi inmediatamente. Estas apariciones extremadamente breves generan una gran inquietud precisamente porque el espectador apenas logra procesarlas. El sonido y los efectos visuales trabajan constantemente de forma coordinada. Muchas manifestaciones paranormales no dependen únicamente de lo que aparece en pantalla, sino también del momento exacto en que se escucha un golpe, un susurro o un crujido. Esta sincronización aumenta considerablemente la eficacia del terror. Uno de los aspectos más admirados por numerosos especialistas es precisamente la moderación en el uso del CGI. Mientras muchas producciones contemporáneas mostraban criaturas completamente digitales durante largos periodos, The Conjuring reserva sus efectos visuales más complejos para momentos muy concretos. Como consecuencia, cada aparición sobrenatural adquiere mucha mayor importancia narrativa. El trabajo de composición digital también fue fundamental. Esta etapa consiste en integrar todos los elementos filmados independientemente dentro de una única imagen coherente. Se combinaron actores, decorados físicos, efectos atmosféricos, retoques digitales e iluminación para crear escenas completamente naturales. Los artistas responsables de esta fase dedicaron especial atención a las sombras y reflejos. Cualquier error en estos aspectos habría revelado inmediatamente la presencia de efectos digitales. Gracias a la precisión del trabajo realizado, la mayoría de los espectadores nunca percibe dónde termina el decorado físico y dónde comienza la intervención digital. Otro elemento importante es la estabilidad visual. La película evita movimientos de cámara excesivamente rápidos durante la mayoría de sus escenas de terror. Esto obliga a que todos los efectos prácticos y digitales resistan una observación relativamente prolongada, demostrando la confianza del director en la calidad del trabajo realizado. Con el paso de los años, muchos efectos digitales de comienzos de la década de 2010 han envejecido de manera evidente. Sin embargo, The Conjuring mantiene una apariencia sorprendentemente actual precisamente porque la mayor parte de sus escenas dependen de efectos físicos reales. Al existir menos CGI visible, existen también menos elementos susceptibles de mostrar rápidamente el avance tecnológico. Esta filosofía ha convertido a la película en un excelente ejemplo de cómo combinar correctamente efectos prácticos y digitales. Ninguna técnica intenta reemplazar completamente a la otra. Ambas colaboran para construir una experiencia mucho más convincente. Además, el éxito obtenido por The Conjuring influyó notablemente en otras producciones de terror posteriores. Muchos directores comenzaron nuevamente a valorar la importancia de los efectos prácticos, el maquillaje tradicional y la construcción de atmósferas antes que el uso masivo de imágenes generadas por computadora. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de The Conjuring destacan no por su espectacularidad, sino por su extraordinaria discreción. James Wan comprendió que el verdadero terror nace de la sugerencia, la tensión y la credibilidad. Gracias a una inteligente combinación de efectos prácticos, maquillaje prostético, mecanismos mecánicos, iluminación cuidadosamente diseñada y un CGI utilizado únicamente cuando era necesario, la película consiguió crear una experiencia profundamente inquietante que continúa siendo efectiva muchos años después de su estreno. Su apartado visual demuestra que el mejor efecto especial es aquel que el espectador casi nunca nota porque está completamente integrado en la historia y al servicio de las emociones de los personajes. Antes de su estreno, The Conjuring generaba interés principalmente entre los seguidores del director James Wan y los aficionados al cine de terror sobrenatural. La película no contaba con un presupuesto extremadamente elevado en comparación con las grandes producciones de Hollywood, pero tenía varios elementos atractivos. Una historia inspirada en supuestos acontecimientos paranormales, un reparto reconocido, una fuerte campaña promocional y una propuesta basada en el terror clásico. El estudio apostó por vender la película como una experiencia aterradora más que como una simple película de sustos. La estrategia de promoción se enfocó en destacar la presencia de James Wan, quien ya era conocido por su trabajo dentro del género de terror, especialmente por su capacidad para crear tensión utilizando recursos visuales y narrativos.
También se promocionó la participación de Patrick Wilson y Darryl Farmiga como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, personajes que posteriormente se convertirían en figuras centrales de toda la franquicia. Cuando llegó a los cines, The Conjuring tuvo una recepción comercial mucho más fuerte de lo esperado. La película logró atraer tanto a los seguidores habituales del género como a espectadores que buscaban una experiencia de terror diferente. Su éxito inicial estuvo impulsado por una combinación de curiosidad, buenas recomendaciones del público y una campaña publicitaria que logró generar expectativa alrededor de sus escenas más aterradoras. El estreno fue especialmente importante porque demostró que una película de terror con clasificación dirigida principalmente a adultos podía obtener excelentes resultados en taquilla. Durante años, muchas producciones del género dependían de presupuestos bajos y buscaban recuperar rápidamente la inversión. Sin embargo, The Conjuring mostró que una película de terror bien construida podía convertirse en un gran evento cinematográfico. En sus primeros días en cartelera, la película consiguió una fuerte asistencia del público. El boca a boca tuvo un papel fundamental en su permanencia en los cines. Muchos espectadores recomendaban la película debido a su capacidad para generar miedo sin depender únicamente de violencia gráfica o efectos digitales excesivos. Uno de los elementos que favoreció su rendimiento comercial fue la respuesta positiva del público general. Aunque la crítica especializada tuvo opiniones variadas sobre algunos aspectos, la mayoría coincidió en reconocer la habilidad de James Wan para construir una atmósfera inquietante. Los espectadores valoraron especialmente la tensión constante, el desarrollo de los personajes y la sensación de peligro presente durante casi toda la historia. La película tuvo un excelente comportamiento en el mercado estadounidense, donde consiguió convertirse rápidamente en una de las películas de terror más destacadas del año. Su rendimiento fue especialmente notable porque compitió contra numerosas producciones de otros géneros durante la temporada cinematográfica de verano. El éxito no se limitó únicamente al mercado doméstico. A nivel internacional, The Conjuring consiguió atraer espectadores de diferentes países gracias a la popularidad universal de las historias sobre casas embrujadas, demonios y fenómenos paranormales. El concepto de una familia enfrentándose a una presencia maligna es una temática que funciona en diferentes culturas, lo que ayudó a ampliar considerablemente su audiencia. Los mercados internacionales tuvieron una importancia fundamental para aumentar la rentabilidad final de la película. En muchos territorios, el género de terror posee una base de seguidores muy estable y la reputación positiva que la película obtuvo después de su estreno ayudó a mantener el interés durante más tiempo. El presupuesto de producción fue relativamente moderado en comparación con muchas películas de Hollywood. Esto permitió que la película alcanzara la rentabilidad con una cantidad de ingresos mucho menor que otras grandes producciones. La diferencia entre su costo de producción y su recaudación final convirtió a The Conjuring en una de las películas más rentables del año. Este nivel de éxito económico sorprendió incluso dentro de la industria, ya que confirmó que existía un enorme mercado para películas de terror bien realizadas. El resultado también impulsó a los estudios a invertir nuevamente en proyectos similares con mayores expectativas comerciales. Otro factor importante fue la imagen de marca creada alrededor de la película. Aunque The Conjuring funcionaba como una historia independiente, el público mostró un gran interés por conocer más sobre los investigadores Ed y Lorraine Warren. Esto abrió la posibilidad de desarrollar nuevas películas relacionadas con otros casos paranormales. El éxito de taquilla fue el principal motivo por el que posteriormente nació el llamado universo cinematográfico de The Conjuring. La película original estableció una base narrativa suficientemente fuerte para conectar diferentes historias, personajes y eventos dentro de una misma franquicia de terror. Además de los ingresos obtenidos en salas de cine, la película tuvo una segunda etapa comercial muy importante, el lanzamiento en formato doméstico. Durante muchos años, los estudios cinematográficos han considerado los formatos físicos y digitales como una fuente esencial de ingresos después del estreno cinematográfico. El lanzamiento en DVD y Blu-ray permitió que la película llegara a un público todavía más amplio.
Muchos espectadores que no pudieron verla en los cines tuvieron la oportunidad de descubrirla desde casa. Además, los aficionados al género de terror suelen ser grandes coleccionistas de películas, especialmente cuando incluyen contenido adicional interesante. La edición en DVD mantuvo la estética oscura característica de la película. La portada y los materiales promocionales continuaron utilizando imágenes relacionadas con la casa Perron, la presencia demoníaca y la atmósfera sobrenatural que definió la producción. El formato Blu-ray ofreció una experiencia superior gracias a una mejor calidad de imagen y sonido. Esto fue especialmente beneficioso para The Conjuring, ya que gran parte de su impacto depende de detalles visuales como las sombras, la iluminación tenue y los movimientos sutiles dentro de los escenarios. La mejora del sonido también tuvo un papel muy importante. En una película de terror, los efectos sonoros son fundamentales para crear tensión. Los golpes repentinos, susurros, pasos y sonidos ambientales adquieren una mayor intensidad cuando se reproducen con sistemas de audio de alta calidad. Las ediciones domésticas incluyeron diferentes contenidos adicionales diseñados para los seguidores de la película. Entre ellos se encontraban materiales sobre la producción, entrevistas con el reparto y el equipo creativo, análisis de las escenas más importantes y detalles sobre la creación del ambiente de terror. Los documentales de producción permitieron conocer cómo James Wan y su equipo desarrollaron la estética de la película. Se explicaba la importancia de los escenarios reales, la utilización de efectos prácticos y la decisión de evitar un exceso de imágenes generadas por computadora. Las entrevistas con Patrick Wilson y Darryl Farmiga ofrecieron una visión más profunda sobre la preparación de sus personajes. Ambos actores explicaban cómo construyeron la relación entre Ed y Lorraine Warren y cómo intentaron representar a una pareja enfrentándose constantemente a situaciones extremas. El contenido adicional también destacó el trabajo del equipo de maquillaje y efectos especiales. La creación de Bathsheba Sherman, las transformaciones visuales y los pequeños detalles utilizados para generar miedo fueron algunos de los aspectos más interesantes para los seguidores. Con el avance de la tecnología, The Conjuring también pasó a estar disponible en plataformas digitales. Esta distribución permitió que la película continuara encontrando nuevos espectadores años después de su estreno original. La disponibilidad digital ayudó a mantener viva la popularidad de la película y facilitó que nuevas generaciones descubrieran la franquicia. Las plataformas de streaming tuvieron un papel importante en la expansión del público. Muchas personas que inicialmente no estaban interesadas en la película comenzaron a verla debido a su disponibilidad en servicios digitales y a la creciente popularidad del universo de terror creado alrededor de ella. El lanzamiento doméstico también fue clave para fortalecer la relación entre la película y sus seguidores más fieles. Muchos aficionados adquirieron versiones especiales, colecciones de la saga y ediciones de alta definición para conservar la película como parte de su colección personal. Otro aspecto importante fue la influencia del éxito comercial de la película en futuras producciones. Debido a sus excelentes resultados económicos, los estudios comenzaron a desarrollar más proyectos relacionados con personajes secundarios y nuevas historias dentro del mismo universo. La rentabilidad de The Conjuring permitió la creación de secuelas y películas derivadas centradas en diferentes elementos introducidos en la historia original. Sin el fuerte desempeño en taquilla y en formato doméstico, probablemente la franquicia no habría alcanzado la dimensión que tiene actualmente. Desde una perspectiva empresarial, la película representa un ejemplo perfecto de cómo una producción con un presupuesto controlado puede obtener enormes beneficios cuando combina una buena estrategia de marketing, una historia atractiva y una ejecución cinematográfica de calidad. El éxito de The Conjuring también cambió la percepción del género de terror dentro de Hollywood. Demostró que las películas de miedo podían ser grandes eventos comerciales y no únicamente producciones pequeñas destinadas a un público limitado. La película logró algo que pocas producciones consiguen, mantenerse relevante muchos años después de su estreno. Su impacto no terminó cuando abandonó las salas de cine, sino que continuó creciendo mediante ventas domésticas, distribución digital y la expansión de la franquicia. En conclusión,
The Conjuring fue un enorme triunfo comercial tanto en taquilla como en el mercado doméstico. Su excelente rendimiento cinematográfico permitió recuperar ampliamente la inversión y convertirla en una de las películas de terror más rentables de su época. Posteriormente, sus lanzamientos en DVD, Blu-ray y plataformas digitales ampliaron todavía más su audiencia, manteniendo su popularidad durante años. Gracias a esta combinación de éxito económico, aceptación del público y fuerte presencia en formatos domésticos, The Conjuring pasó de ser una película independiente de terror sobrenatural a convertirse en el punto de inicio de una de las franquicias más importantes del género moderno. Por ejemplo, muchas puertas aparentemente embrujadas fueron manipuladas por técnicos escondidos detrás de las paredes o bajo el suelo del decorado. Gracias a este sistema, las puertas podían cerrarse lentamente, abrirse con violencia o detenerse en posiciones específicas exactamente cuando la escena lo requería. Las ventanas también incorporaban mecanismos especiales. Algunas podían vibrar suavemente para sugerir la presencia de una fuerza invisible, mientras que otras estaban diseñadas para abrirse repentinamente durante los momentos de mayor tensión. Al tratarse de efectos físicos reales, la interacción con la luz y las sombras resultaba completamente natural. Los muebles desempeñan igualmente un papel importante dentro del terror de la película. Varias sillas, mesas y objetos decorativos fueron preparados para desplazarse mediante mecanismos ocultos. Aunque posteriormente algunas pequeñas imperfecciones fueron eliminadas digitalmente, el movimiento principal siempre era real. Uno de los elementos más recordados es el juego infantil de las palmadas. Durante esta secuencia, unas manos aparecen brevemente detrás de un armario oscuro. En lugar de crear completamente las manos mediante CGI, se utilizaron actores y maquillaje práctico cuidadosamente iluminados para conseguir una apariencia mucho más inquietante. La oscuridad del escenario ayudó a ocultar las limitaciones técnicas y aumentó la sensación de misterio. Otro aspecto muy importante fue el diseño de producción. La casa donde transcurre la mayor parte de la historia fue concebida para convertirse prácticamente en un personaje adicional. Los pasillos estrechos, las habitaciones oscuras, las escaleras antiguas y los largos corredores crean constantemente oportunidades para introducir pequeños efectos visuales sin necesidad de recurrir a imágenes digitales complejas. El trabajo de iluminación también forma parte esencial de los efectos visuales. James Wan decidió utilizar una iluminación muy controlada, basada principalmente en lámparas antiguas, velas y luz natural. Esta elección permitió ocultar muchos mecanismos prácticos mientras reforzaba la atmósfera inquietante de la película. La edición en DVD mantuvo la estética oscura característica de la película. La portada y los materiales promocionales continuaron utilizando imágenes relacionadas con la casa Perron, la presencia demoníaca y la atmósfera sobrenatural que definió la producción. El formato Blu-ray ofreció una experiencia superior gracias a una mejor calidad de imagen y sonido. Esto fue especialmente beneficioso para The Conjuring, ya que gran parte de su impacto depende de detalles visuales como las sombras, la iluminación tenue y los movimientos sutiles dentro de los escenarios. La mejora del sonido también tuvo un papel muy importante. En una película de terror, los efectos sonoros son fundamentales para crear tensión. Los golpes repentinos, susurros, pasos y sonidos ambientales adquieren una mayor intensidad cuando se reproducen con sistemas de audio de alta calidad. Las ediciones domésticas incluyeron diferentes contenidos adicionales diseñados para los seguidores de la película. Entre ellos se encontraban materiales sobre la producción, entrevistas con el reparto y el equipo creativo, análisis de las escenas más importantes y detalles sobre la creación del ambiente de terror. Los documentales de producción permitieron conocer cómo James Wan y su equipo desarrollaron la estética de la película. Se explicaba la importancia de los escenarios reales, la utilización de efectos prácticos y la decisión de evitar un exceso de imágenes generadas por computadora. Las entrevistas con Patrick Wilson y Darrell Farmiga ofrecieron una visión más profunda sobre la preparación de sus personajes.
Ambos actores explicaban cómo construyeron la relación entre Ed y Lorraine Warren y cómo intentaron representar a una pareja enfrentándose constantemente a situaciones extremas. El contenido adicional también destacó el trabajo del equipo de maquillaje y efectos especiales. La creación de Bathsheba Sherman, las transformaciones visuales y los pequeños detalles utilizados para generar miedo fueron algunos de los aspectos más interesantes para los seguidores. Con el avance de la tecnología, The Conjuring también pasó a estar disponible en plataformas digitales. Esta distribución permitió que la película continuara encontrando nuevos espectadores años después de su estreno original. La disponibilidad digital ayudó a mantener viva la popularidad de la película y facilitó que nuevas generaciones descubrieran la franquicia. Uno de los mayores puntos fuertes de The Conjuring es la dirección de James Wan. El director demuestra un gran dominio del lenguaje cinematográfico del terror, utilizando recursos como la iluminación, los movimientos de cámara, los silencios y la construcción gradual de tensión. En lugar de mostrar constantemente al elemento sobrenatural, Wan prefiere crear una sensación permanente de peligro donde el espectador siente que algo puede ocurrir en cualquier momento. Esta decisión resulta muy efectiva porque el miedo nace principalmente de la imaginación del público. La película entiende que aquello que no se ve puede resultar mucho más aterrador que una criatura mostrada completamente en pantalla. Los largos planos recorriendo habitaciones oscuras y los momentos de silencio generan una tensión psicológica que mantiene al espectador atento durante toda la historia. Otro aspecto positivo es la excelente construcción de la atmósfera. La casa de la familia Perron se convierte prácticamente en un personaje más dentro de la película. Cada habitación tiene una identidad propia y transmite una sensación diferente de misterio. Los pasillos oscuros, el sótano, las escaleras antiguas y los espacios vacíos contribuyen a crear un ambiente incómodo donde cualquier lugar parece esconder una amenaza. La fotografía también es uno de los elementos más destacados. La película utiliza tonos apagados y una iluminación cuidadosamente diseñada para transmitir una sensación de antigüedad y aislamiento. La ausencia de colores demasiado llamativos ayuda a mantener un tono realista, haciendo que los acontecimientos sobrenaturales parezcan todavía más inquietantes. El guión es otro punto fuerte importante. Aunque la historia sigue algunos elementos clásicos del género de casas embrujadas, consigue desarrollar una narrativa sólida con personajes que tienen motivaciones claras. La película no se limita a presentar una familia siendo atacada por una entidad maligna, sino que muestra el impacto emocional que la situación provoca en cada miembro. La relación entre Ed y Lorraine Warren está especialmente bien desarrollada. En lugar de presentarlos simplemente como investigadores paranormales, la película muestra su lado humano, su matrimonio y la forma en que ambos se apoyan mutuamente. Esta conexión emocional ayuda a que el público se interese por ellos más allá del aspecto sobrenatural. Las actuaciones son uno de los mayores logros de la película. Vera Farmiga interpreta a Lorraine Warren con mucha sensibilidad, mostrando tanto sus habilidades sobrenaturales como el desgaste emocional que estas experiencias provocan en ella. Su personaje no es una heroína invencible, sino una persona que siente miedo pero decide continuar ayudando a otros. Patrick Wilson también ofrece una interpretación muy equilibrada como Ed Warren. Su personaje transmite tranquilidad, conocimiento y responsabilidad. Wilson evita exagerar la figura del investigador paranormal y crea un personaje más realista, alguien que comprende los peligros a los que se enfrenta pero aún así intenta proteger a los demás. Livi Taylor destaca especialmente por su interpretación de Carolyn Tarrant. Su evolución durante la película es uno de los elementos más interesantes. Al principio representa a una madre cariñosa preocupada por su familia, pero gradualmente la influencia sobrenatural comienza a afectar su personalidad. Taylor consigue transmitir esta transformación de forma convincente. El reparto infantil también funciona muy bien. Las jóvenes actrices que interpretan a las hijas Perron aportan naturalidad a sus personajes. Sus reacciones de miedo parecen auténticas y ayudan a aumentar la sensación de vulnerabilidad de la familia. La película consigue que el público se preocupe por ellas, lo cual aumenta la tensión de cada escena.
Otro punto positivo es el uso de efectos prácticos. En una época donde muchas películas dependen excesivamente del CGI, The Conjuring apuesta por mecanismos reales, maquillaje y efectos físicos. Esta decisión hace que los fenómenos sobrenaturales se sientan más reales y permite que los actores reaccionen de manera más natural durante el rodaje. El diseño del demonio Bathsheba Sherman también es efectivo. La película evita mostrar demasiado al personaje y utiliza apariciones breves para aumentar el misterio. La combinación de maquillaje, iluminación y actuación consigue crear una presencia inquietante sin depender de una criatura completamente digital. El sonido merece una mención especial. En una película de terror, el diseño sonoro es fundamental y The Conjuring utiliza los sonidos ambientales de manera brillante. Golpes en las paredes, pasos, respiraciones y ruidos desconocidos contribuyen a crear una sensación constante de amenaza. La música también ayuda a reforzar las emociones de cada escena. En lugar de utilizar melodías demasiado evidentes, la banda sonora acompaña la tensión de manera progresiva, aumentando la incomodidad del espectador. Otro aspecto positivo es el ritmo narrativo. La película no apresura los acontecimientos. Primero presenta a la familia, después introduce pequeños sucesos extraños y finalmente aumenta la intensidad hasta llegar al enfrentamiento final. Esta estructura permite que el público se familiarice con los personajes antes de colocarlos en situaciones de peligro. La película también destaca por su capacidad de generar miedo sin recurrir constantemente a violencia extrema o escenas gráficas. El terror proviene principalmente de la tensión psicológica, la incertidumbre y la sensación de que los personajes están enfrentándose a algo que no pueden controlar. Además, The Conjuring consiguió revitalizar el género de terror sobrenatural. Su éxito demostró que todavía existía un gran interés por historias tradicionales de casas embrujadas cuando estaban realizadas con cuidado y calidad cinematográfica. Puntos negativos de The Conjuring. Aunque la película tiene muchos elementos positivos, también presenta algunos aspectos que pueden ser considerados defectos. Uno de los principales puntos negativos es que la historia sigue una estructura bastante conocida dentro del género de terror. La idea de una familia que se muda a una casa antigua donde descubre una presencia maligna ya había sido utilizada anteriormente en numerosas películas. Otro punto negativo es que algunos acontecimientos sobrenaturales aparecen de manera muy similar a otros ejemplos del género. Algunas escenas pueden recordar a películas anteriores de casas embrujadas, especialmente aquellas relacionadas con posesiones demoníacas y espíritus vengativos. El ritmo, aunque generalmente funciona bien, puede parecer lento para ciertos espectadores. La primera mitad de la película dedica mucho tiempo a construir la atmósfera y presentar a los personajes. Para quienes buscan un terror más rápido con acción constante, esta decisión narrativa puede resultar demasiado pausada. La dependencia de elementos religiosos también puede dividir al público. La película presenta una visión donde la fe y los rituales religiosos tienen un papel fundamental en la lucha contra el mal. Algunos espectadores pueden sentirse identificados con esta temática, mientras que otros pueden considerarla demasiado tradicional o predecible. Otro aspecto discutible es la representación de los eventos paranormales como hechos reales. La película se presenta como inspirada en investigaciones de Ed y Lorraine Warren, pero algunos espectadores pueden cuestionar la forma en que se dramatizan estos acontecimientos para crear entretenimiento. El villano principal, Bathsheba Sherman, también podría haber tenido una construcción más profunda. Aunque funciona como una amenaza aterradora, la película no explora demasiado sus motivaciones o su historia más allá de algunos detalles importantes. Una mayor profundidad en el personaje podría haber aumentado la complejidad narrativa. Algunas escenas de susto siguen una fórmula bastante tradicional. La música aumenta, la cámara se mueve lentamente y finalmente aparece una presencia inesperada. Aunque estos recursos funcionan, algunos espectadores pueden sentir que la película utiliza ciertos mecanismos repetidamente. La parte final, aunque intensa, puede parecer algo convencional. El enfrentamiento contra la entidad demoníaca sigue una estructura habitual dentro de las películas de posesión.
Algunos espectadores podrían haber esperado una resolución más original o menos cercana a otras historias similares. También existe cierta falta de ambigüedad. La película deja bastante claro que la amenaza sobrenatural es real dentro de su universo. Algunas películas de terror consiguen generar más misterio dejando abierta la posibilidad de explicaciones alternativas, mientras que The Conjuring apuesta claramente por el elemento sobrenatural. Otro pequeño defecto es que algunas transiciones entre escenas podrían haber sido más fluidas. En ciertos momentos la historia avanza rápidamente de una situación a otra sin profundizar completamente en las consecuencias emocionales de los acontecimientos anteriores. A pesar de estos aspectos negativos, muchos de ellos dependen de las expectativas del espectador. Para alguien que busca innovación absoluta dentro del género, la película puede parecer demasiado familiar. Pero para quienes disfrutan del terror clásico bien ejecutado, estos elementos funcionan más como características del estilo que como verdaderos problemas. En conclusión, The Conjuring es una película con muchas más fortalezas que debilidades. Sus mayores logros se encuentran en la dirección de James Wan, la construcción de la atmósfera, las actuaciones del reparto, el uso inteligente de efectos prácticos y la capacidad de generar miedo mediante tensión psicológica. La película demuestra que el terror no necesita depender únicamente de grandes efectos visuales o violencia extrema para ser efectivo. Sus principales puntos negativos están relacionados con la utilización de elementos clásicos del género, ciertos clichés narrativos y una historia que, aunque muy bien ejecutada, no resulta completamente innovadora en su concepto básico. Algunos personajes secundarios podrían haber recibido mayor desarrollo y ciertos momentos siguen fórmulas conocidas por los aficionados al terror. Sin embargo, la calidad de la dirección, el excelente trabajo actoral y la atmósfera creada convierten a The Conjuring en una experiencia memorable. La película logró recuperar el espíritu del terror clásico y demostrar que una historia sencilla puede convertirse en algo impactante cuando está realizada con cuidado, inteligencia y una gran atención a los detalles cinematográficos. The Conjuring 2013 es una de las películas de terror más destacadas de la última década y gran parte de su éxito se debe al trabajo creativo detrás de cámaras. La dirección de James Wan y el guión desarrollado por Chad y Carey W. Hayes fueron elementos fundamentales para transformar una historia de terror sobrenatural en una experiencia cinematográfica capaz de conectar con millones de espectadores. Aunque la película utiliza una premisa conocida dentro del género, la manera en que fue dirigida y escrita permitió que destacara por su atmósfera, sus personajes y su capacidad para generar tensión. El director de la película es James Wan, un cineasta conocido principalmente por su trabajo dentro del género de terror. Antes de realizar The Conjuring, Wan ya había demostrado una gran habilidad para crear historias inquietantes con una combinación de suspenso psicológico, elementos sobrenaturales y una dirección visual muy cuidada. Su estilo se caracteriza por construir miedo mediante la anticipación, utilizando silencios, espacios oscuros y movimientos de cámara para crear una sensación constante de peligro. James Wan nació con una fuerte influencia del cine de terror clásico. Desde sus primeros trabajos mostró interés por las historias donde el miedo no depende únicamente de monstruos visibles, sino de la atmósfera y la imaginación del espectador. Para él, el terror más efectivo ocurre cuando el público siente que algo puede aparecer en cualquier momento, incluso cuando la pantalla aparentemente está vacía. Antes de The Conjuring, James Wan había alcanzado reconocimiento internacional gracias a la creación de una importante franquicia de terror. Su experiencia previa le permitió comprender cómo construir una historia donde los personajes fueran tan importantes como los elementos sobrenaturales. En lugar de centrarse solamente en los sustos, Wan buscaba que el público sintiera empatía por las víctimas y comprendiera emocionalmente la situación que estaban viviendo. Una de las mayores características de la dirección de James Wan en The Conjuring es su respeto por el estilo clásico del cine de terror. El director evitó utilizar una cantidad excesiva de efectos digitales y prefirió apoyarse en elementos prácticos, escenarios reales, iluminación cuidadosamente diseñada y actuaciones intensas.
Su objetivo era crear una experiencia más cercana a las películas de terror tradicionales, donde la tensión se construye lentamente. Wan presta especial atención al movimiento de cámara. En muchas escenas utiliza planos largos que recorren habitaciones aparentemente normales, pero que generan una sensación incómoda porque el espectador sabe que algo podría aparecer en cualquier instante. Esta técnica obliga al público a observar cada detalle del escenario, aumentando la ansiedad y el suspenso. El uso del espacio es otro elemento importante dentro de su dirección. La casa de la familia Perron no es simplemente un escenario donde ocurre la historia, sino que se convierte en una fuente constante de miedo. Wan utiliza los pasillos, las puertas, las escaleras y las habitaciones vacías para crear una sensación de aislamiento. Cada rincón de la casa parece esconder una amenaza. James Wan también demuestra un gran control sobre el ritmo narrativo. En lugar de presentar rápidamente todos los elementos sobrenaturales, permite que la historia avance de manera gradual. Primero muestra la vida cotidiana de la familia, después introduce pequeños detalles extraños y finalmente aumenta la intensidad hasta llegar al conflicto principal. Esta estructura permite que el espectador desarrolle una conexión emocional con los personajes antes de enfrentarlos al peligro. Cuando los acontecimientos sobrenaturales comienzan a afectar a la familia Perron, el público siente preocupación porque ya conoce sus relaciones y comprende lo importante que es para ellos mantenerse unidos. Otro aspecto importante del trabajo de James Wan es la dirección de actores. El cineasta consigue interpretaciones muy naturales de todo el reparto. En una película de terror, donde muchas escenas requieren reacciones de miedo extremo, es fácil caer en exageraciones. Sin embargo, Wan logra que los actores transmitan emociones creíbles. La relación entre Ed y Lorraine Warren es uno de los mejores ejemplos de su trabajo como director. Wan no presenta a los protagonistas únicamente como investigadores paranormales, sino como una pareja con una conexión emocional profunda. Esta decisión ayuda a que la historia tenga un componente humano más fuerte. James Wan también fue responsable de establecer el tono visual de la película. Junto con el equipo de fotografía, creó una estética basada en colores oscuros, sombras profundas y una iluminación natural que recuerda al cine de terror de décadas anteriores. Esta elección visual ayuda a diferenciar la película de otras producciones modernas más dependientes de efectos digitales. Además de su trabajo como director, James Wan participó en la producción de la película, colaborando en muchas decisiones creativas importantes. Su visión influyó en aspectos como el diseño de las criaturas, la construcción de los escenarios y la forma en que se representaban los fenómenos sobrenaturales. Pasando al apartado del guión, los responsables principales de la escritura de The Conjuring fueron Chad Hess y Carrie W. Hayes, dos hermanos guionistas conocidos por desarrollar historias de terror y suspenso. Su trabajo fue fundamental para convertir una serie de supuestos acontecimientos paranormales en una narrativa cinematográfica con estructura, emoción y desarrollo de personajes. Los hermanos Hayes se enfocaron principalmente en crear una historia centrada en la familia. Aunque la película incluye demonios, fantasmas y fenómenos sobrenaturales, el verdadero núcleo del guión es la lucha de una familia intentando protegerse mutuamente. Esta decisión permitió que la historia tuviera un impacto emocional mayor. Uno de los mayores aciertos del guión fue la creación de personajes con objetivos claros. La familia Perron no aparece simplemente como un grupo de víctimas esperando ser atacadas. Son personas con problemas cotidianos, preocupaciones económicas y deseos de construir una nueva vida. Esta presentación inicial hace que su situación posterior resulte mucho más dramática. El guión también desarrolla cuidadosamente a Ed y Lorraine Warren. Los escritores comprendieron que estos personajes necesitaban algo más que conocimiento sobre demonología. Por eso los presentan como personas con emociones, miedos y responsabilidades familiares. Lorraine Warren, especialmente, fue escrita como un personaje complejo. Sus habilidades paranormales no son simplemente un poder especial, sino una carga emocional. Cada visión representa una experiencia dolorosa que afecta profundamente su estado psicológico. Ed Warren, por otro lado,
fue desarrollado como una figura protectora y racional. El guión muestra su experiencia profesional, pero también su lado humano como esposo y compañero. La relación entre ambos personajes aporta equilibrio a la historia. Los hermanos Hayes también trabajaron mucho en la construcción del suspenso. En lugar de llenar el guión con apariciones constantes, utilizaron una progresión lenta donde cada nuevo acontecimiento aumenta el nivel de peligro. Los pequeños detalles iniciales funcionan como señales de una amenaza mucho mayor. Otro aspecto interesante del guión es la forma en que utiliza la historia de la casa como parte del misterio. El pasado de la propiedad y la figura de Bathsheba Sherman proporcionan una explicación para los acontecimientos sobrenaturales y añaden una dimensión histórica a la narrativa. El guión combina elementos de investigación, terror familiar y posesión demoníaca. Esta mezcla permite que la película no dependa de un único tipo de miedo. Algunas escenas generan tensión psicológica, otras utilizan el misterio y otras presentan momentos de terror más directo. Los escritores también demostraron habilidad para crear escenas memorables. Momentos como el juego de las palmadas, los sucesos en el sótano o la progresiva transformación de Carolyn Theron funcionan porque están construidos desde la narrativa y no únicamente desde el impacto visual. Una característica importante del guión es que mantiene una estructura tradicional pero efectiva. La película sigue una progresión clara: presentación de personajes, aparición de la amenaza, investigación, aumento del peligro y enfrentamiento final. Aunque esta estructura es conocida dentro del género, está ejecutada con suficiente calidad para mantener el interés. La colaboración entre James Wan y los hermanos Hayes fue fundamental. El guión proporcionó una base sólida de personajes y situaciones, mientras que la dirección de Wan transformó esas ideas en una experiencia visual y emocional. Ambos enfoques se complementaron perfectamente. El trabajo conjunto también permitió que The Conjuring tuviera una identidad propia dentro del género de terror. Aunque la película utiliza elementos clásicos como casas embrujadas, posesiones y espíritus malignos, la ejecución evita que parezca simplemente una repetición de historias anteriores. El éxito de la película demostró que una buena dirección y un guión bien construido pueden convertir una premisa conocida en una experiencia memorable. James Wan aportó su estilo visual y su capacidad para crear tensión, mientras que Chad y Carey W. Hayes aportaron una historia centrada en personajes y emociones. La influencia de estos creadores fue tan importante que The Conjuring terminó convirtiéndose en el inicio de una de las franquicias de terror más grandes del cine moderno. La película generó nuevas historias, personajes derivados y una expansión completa de su universo sobrenatural. En conclusión, James Wan y los escritores Chad y Carey W. Hayes fueron las piezas creativas principales detrás del éxito de The Conjuring. Wan logró construir una atmósfera aterradora mediante una dirección elegante, un uso inteligente del espacio y una gran atención a los detalles visuales. Por su parte, los hermanos Hayes desarrollaron un guión que combinaba terror sobrenatural con drama familiar, creando personajes con los que el público podía identificarse. La unión entre una dirección sobresaliente y una escritura sólida permitió que The Conjuring se convirtiera en mucho más que una película de miedo. Se transformó en una referencia moderna del género y en una producción que demostró la importancia de la historia, los personajes y la emoción dentro del cine de terror. Antes del enfrentamiento final, la película revela que la presencia maligna que habita la casa está relacionada con Bathsheba Sherman. Según la historia presentada, Bathsheba fue una mujer acusada de brujería durante el siglo XIX y vinculada con acontecimientos oscuros ocurridos en la propiedad. Después de su muerte, su espíritu permaneció conectado al lugar y comenzó a afectar a todas las familias que intentaban vivir allí. Los Warren descubren que Bathsheba no es simplemente un fantasma común. La entidad representa una fuerza demoníaca que busca destruir la vida de quienes ocupan la casa. Su método consiste en debilitar emocionalmente a sus víctimas, generar miedo constante y finalmente intentar poseer a una persona vulnerable. A lo largo de la película, la principal víctima de esta influencia es Carolyn Theron. Al principio, Carolyn aparece como una madre dedicada completamente a su familia.
Su mayor preocupación es proporcionar un hogar seguro para sus hijas después de la mudanza. Sin embargo, la presencia demoníaca comienza a afectarla poco a poco. Los primeros signos de posesión aparecen mediante cambios físicos y psicológicos. Caroline empieza a sufrir heridas inexplicables, pérdida de memoria y comportamientos extraños. Aunque intenta mantener la normalidad, cada vez resulta más evidente que una fuerza externa está intentando controlar su cuerpo y su mente. La situación empeora cuando los Warren descubren que la entidad sigue un patrón conocido dentro de los casos de posesión. Primero comienza con una infestación del lugar, después provoca manifestaciones paranormales y finalmente busca poseer a un miembro de la familia para utilizarlo como instrumento de destrucción. El peligro aumenta cuando Caroline desaparece durante una noche y es encontrada bajo la influencia del demonio. En ese momento queda claro que la entidad ha avanzado hasta una etapa muy avanzada. Ya no se trata solamente de una presencia que asusta a la familia, sino de una amenaza capaz de causar daño físico y emocional. Uno de los aspectos más importantes del final es la ausencia temporal de Roger Tarrant. Debido a los acontecimientos anteriores, Roger se encuentra fuera de la casa cuando la situación llega al punto crítico. Esto deja a las hijas completamente vulnerables y obliga a los Warren a asumir la responsabilidad de protegerlas. Ed Warren comprende que no pueden esperar más tiempo. Aunque sabe que realizar un exorcismo sin la autorización oficial de la iglesia representa un gran riesgo, la vida de Caroline está en peligro. La decisión de intervenir demuestra la personalidad de Ed. No actúa por orgullo ni por demostrar sus habilidades, sino porque entiende que alguien necesita ayuda inmediatamente. Antes del ritual, Ed observa que Caroline ya no tiene el control completo sobre sí misma. La entidad utiliza su cuerpo y su voz para intimidar a los presentes. Sin embargo, todavía existe una pequeña conexión entre Caroline y su verdadera personalidad. Durante el exorcismo, la película muestra una batalla tanto física como emocional. La casa comienza a reaccionar violentamente mientras la fuerza demoníaca intenta resistirse. Los objetos se mueven, la estructura parece cobrar vida y la atmósfera se vuelve cada vez más peligrosa. Sin embargo, el verdadero conflicto no ocurre solamente entre los Warren y el demonio. La lucha principal está dentro de Caroline. La entidad intenta borrar completamente su identidad, pero los recuerdos de su familia representan una conexión que el demonio no puede destruir fácilmente. Lorraine comprende que utilizar la fuerza física no será suficiente. La posesión no puede resolverse únicamente mediante un enfrentamiento directo con la entidad. Por eso intenta llegar a la parte humana de Caroline, recordándole la relación que tiene con sus hijas y el amor que siente por ellas. Este momento es fundamental porque muestra uno de los temas principales de la película, el poder de los vínculos familiares. Desde el comienzo, la historia ha mostrado que la familia Perron permanece unida a pesar del miedo. En el final, esa unión se convierte en la herramienta más poderosa contra la presencia demoníaca. La entidad intenta manipular a Caroline utilizando sus propios sentimientos. El demonio sabe que la mayor debilidad de una madre es precisamente aquello que más ama, sus hijos. Por eso intenta utilizarla contra su propia familia. Sin embargo, Caroline logra recuperar el control al recordar momentos felices junto a sus hijas. Esos recuerdos funcionan como una representación de su verdadera identidad y de la persona que era antes de la influencia demoníaca. La escena demuestra que el demonio puede controlar el cuerpo de una persona, pero no puede eliminar completamente sus emociones y recuerdos. La conexión entre una madre y sus hijos resulta más fuerte que la influencia sobrenatural. Finalmente, el exorcismo tiene éxito y Batseba es expulsada del cuerpo de Caroline. La familia consigue sobrevivir al ataque y la casa deja de representar una amenaza inmediata. Después de todo lo ocurrido, los Perron pueden finalmente comenzar a recuperar la tranquilidad. El final también tiene importancia para los personajes de Ed y Lorraine Warren. A lo largo de la película, ambos se enfrentan constantemente a situaciones peligrosas, pero este caso representa una de las experiencias más difíciles de sus vidas. La victoria no significa que hayan eliminado completamente el mal del mundo,
sino que lograron salvar a una familia específica. Para Lorraine, el caso también tiene un significado personal. Durante la investigación, ella revive experiencias traumáticas relacionadas con sus habilidades psíquicas. Al ayudar a Caroline, demuestra que sus capacidades, aunque dolorosas, también pueden utilizarse para proteger a otras personas. Ed, por su parte, demuestra nuevamente su papel como protector. Aunque conoce los riesgos del exorcismo, decide actuar porque entiende que la familia necesita ayuda. Su decisión refleja la responsabilidad moral que siente hacia las personas afectadas por fenómenos paranormales. Después del exorcismo, la película muestra un momento de calma donde los Warren regresan con su propia familia. Esta escena sirve para recordar que, aunque dedican su vida a enfrentarse al mal, también tienen una vida personal y personas que los esperan en casa.